habilitando, y estos espacios como el espacio Riesco, también lo que dio la Municipalidad de San Antonio con este gimnasio habilitado que estamos viendo en esa pantalla, que también para muchos generó un cierto como discriminación respecto a lo que había en espacio Riesco y lo que había en este gimnasio de San Antonio, y después se aclaró que había sido algo que había dispuesto el mismo alcalde, claro, en ayuda de lo que pudiese pasar más adelante. Para descanso. ¿Qué le parece a usted, Carlos? Efectivamente, uno tiene que hacer un cálculo, y eso es lo que están haciendo las autoridades, y me parece que lo han hecho muy bien, en el sentido de que hay que hacer un cálculo de los pacientes que uno espera, pacientes graves, cuántos serían el total de infectados, cuántos de esos necesitarían ventiladores o respiradores artificiales, como le dicen, para estar preparados. Y entonces, ¿dónde los ponemos también? Y qué personal vamos a tener. Estos respiradores, es importante que la población también entienda que esto no es como una cosa que se pone en automático y el paciente sigue solo. Acá necesita médicos y enfermeras que estén permanentemente, por lo tanto son recursos que también hay que considerar. Y el espacio que se decida, o los espacios que se decidan, tienen que tener algunas características mínimas. O sea, un estadio, por ejemplo, no es un lugar muy útil porque necesita tener conexión de electricidad, conexión de agua. Hay toda una serie de cosas logísticas que sí están definidas. Sanitarias, exacto. Porque por hacerlo en un lugar que a lo mejor puede ser más barato, le va a salir más caro porque no va a tener estas otras conexiones que son además medidas mínimas que uno pide. Los estándares, cuando vamos a la guerra, cuando vamos a la catástrofe, si es que no tenemos un lugar que efectivamente tenga estas condiciones, lo que hacemos es traerla. Entonces, en Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, en algunos lugares cuando no tenemos eso, lo que se hace son poner llevar nosotros todo eso, llevar el generador de luz, un hospital inflable o de campaña y reservas de agua. O sea, hay una serie de cosas logísticas que no es solo el espacio. Entonces es súper importante también tomarlo en consideración. El espacio que vamos a poner, a lo mejor un espacio súper grande, uno puede calcular un número que al final va a ser menor porque hay que poner una distancia entre las distintas camas. Y hay que también asignar para qué va a ser cada espacio. Si vamos a tener un espacio que va a ser para pacientes graves, ventilados, o a lo mejor vamos a tener otro espacio que va a necesitar otras condiciones que va a ser para los pacientes que a lo mejor ya estén saliendo de la fase de gravedad para recuperarlos. O claro, a lo mejor otra área donde van a estar los pacientes, donde vamos a hacer un manejo que se llama una adecuación del esfuerzo terapéutico, que significa acompañar a los pacientes cuando el objetivo ya no es un objetivo terapéutico por las condiciones del paciente, y si no es un objetivo más bien paliativo. Y eso también tiene que tener un sector y tiene que tener un protocolo específico. Claro, va a depender al final, doctor, para qué se utiliza y cuán graves están los pacientes que van a estos lugares que se están implementando. Por ejemplo, en Filipinas se creó en plena calle una suerte de lugar para que los pacientes cumplan su cuarentena, y son como camas inflables, así como los castillos inflables de los cumpleaños de niños. Se hizo en plena calle para justamente, netamente, para pasar ahí aislado, pero no hay insumos médicos. Entonces, claro, cuando aquellos pacientes requieren mayor complejidad, evidentemente que requieren también mayores comodidades como los que tú señalas. Exacto, eso depende de las condiciones del país, depende de las condiciones, en qué minuto de la pandemia también, porque al inicio de la pandemia hay cosas que no se van a usar, en el pic de la pandemia donde se van a usar todas, y después tenemos también una descalación cuando vaya pasando esta curva. Las fases tienen distintos recursos que es necesario asignar, y también una fase de preparación, que es donde estamos ahora, cuando todavía no estamos en ascenso, pero todavía no estamos en el pic máximo de enfermos ni de pacientes graves. Y por lo tanto es súper importante que se entienda que no hay una medida, sino que las medidas son dinámicas. La medida que hay en este momento puede no ser la misma que sea la próxima semana o en un mes más. Y por eso insisto en el llamado aquí a la expertise de la mesa que está aconsejando a la autoridad, que tiene distintos ángulos, y por lo tanto es súper importante que todas estas cosas las pongamos en consideración. Es buena la explicación que nos da respecto de la categorización de los recintos que se instalen, de las infraestructuras que se armen para poder combatir el coronavirus de aquí en el futuro, respecto principalmente de los hospitales de campaña o de lo que ocurre en algunas partes como San Antonio. El viernes pasado se viralizó esta imagen y se le comparó con Espacio Riesco, acusando cierto nivel de discriminación.
nosotros conversamos con el alcalde de la comuna, él dijo que esa era una instalación municipal, que él a pedido del hospital había colaborado con instalar estas camas, decía él, por ejemplo, para los médicos que requieran descansar de sus turnos o para pacientes muy primarios que puedan estar en ese tipo de instalación. Se contactó conmigo vía Twitter el concejal que posteó la foto, que estaba muy molesto con esta situación, y me explicaba que, claro, ellos de alguna manera sentían que había un tratamiento para un cierto paciente, estoy hablando de los que van a ir a espacio riesgo, que tienen otro tipo de facilidad, respecto de lo que sucede en San Antonio, que es una denuncia que se hace en muchas comunas de Chile, sobre todo en regiones en donde los recursos uno ve que son muy distintos a los de Santiago, se lo digo yo que soy de región. Ahora, lo de San Antonio en particular, ¿qué tipo de personas podrían estar en ese lugar? ¿Doctores? ¿Pacientes de muy baja dificultad en tema de salud? Síntomas leves, que no pueden estar en su casa. Claro, o gente que no tiene coronavirus, no sé, alguien que llega ahí por, no tengo idea, una fractura, y que lo hospitalizan ahí para que, no sé, por otro tipo de afección. Una descompensación. Cuéntenos usted, ¿quién realmente puede estar en ese tipo de instalación y quién no debería estar en ese gimnasio? En el gimnasio en particular, yo no me puedo expresar la verdad que con mucho detalle porque no conozco las condiciones, y las condiciones que a lo mejor tienen ahora también pueden escalarse. O sea, un lugar que a lo mejor en un principio puede ser para con fines más bien de una especie, podemos decir, como refugio de gente que a lo mejor, por ejemplo, los pacientes que no tienen que viven en la calle, las personas que viven en la calle, ¿qué se va a hacer con esas personas? Esas personas a lo mejor también deberían tener un lugar resguardado donde tengan un espacio entre cada uno para limitar también la infección de estos pacientes que además son vulnerables por otros motivos. Sí. Eso a lo mejor en un segundo etapa a lo mejor podría cambiarse y ser utilizado de otra forma. Sí. ¿No? Esto puede, como digo, es dinámico, y la verdad es que estos planes uno no puede decir, bueno, en este lugar vamos a hacer esto durante todo porque también acuérdense que estamos funcionando con estimados. Acá estamos funcionando en cuanto estimamos que sería con porcentajes basados en otras poblaciones, y eso también hay que tenerlo en consideración. No necesariamente se va a comportar exactamente igual en Chile, no sabemos cómo se va a comportar. Son todos estimados, y por lo tanto es súper importante que vayamos adecuando, y es probable que por eso el mensaje pueda cambiar, y no es porque estuviera mal, sino que hay que ir adecuándose a lo que efectivamente está pasando. Está en evolución constante. Ahora, dos cosas. Una, reforzar el mensaje que usted entrega respecto de la gente en situación de calle. Ya tuvimos una persona en situación de calle fallecida, y quiero subrayar el pedido del Hogar de Cristo. Ellos están pidiendo guantes y mascarillas al gobierno para poder proteger a las personas que son atendidas por el Hogar de Cristo, que está haciendo una labor, o sea, muy dura, verdaderamente titánica en todas las calles de nuestro país. El tiempo va a cambiar. Mañana sí en Santiago vamos a tener 34 grados, pero vamos a entrar en el otoño firme, vamos a entrar en invierno, esta crisis nos va a golpear, y los que más sufren son los más desposeídos, son la gente que está en situación de calle. Entonces, que el gobierno no se olvide tampoco de esas personas, en particular canalizándolo a través del Hogar de Cristo o de otras fundaciones. Ahora, punto 2, ¿qué me dice Espacio Riesgo? ¿Qué le parecen las instalaciones montadas ahí en Espacio Riesgo? ¿Qué tipo de pacientes cree usted que podrían acceder ahí y quién no debiese llegar a Espacio Riesgo? Bueno, yo le repito que la verdad es que yo no he estado involucrado en la decisión de los lugares ni en la selección de los pacientes. ¿Y por lo que hemos visto, por la imagen que han compartido? Sí, las vi y concuerdo con las consideraciones que dio la autoridad en relación a que este centro tiene características objetivamente superiores, más adaptadas a lo que se puede necesitar si es que uno necesita tener pacientes, que es diferente a si uno quiere tener un refugio. Entonces, esto tiene las condiciones necesarias para poder manejar pacientes. ¿Qué nivel de complejidad del paciente? Bueno, eso depende también de los recursos que tengamos. Si vamos a tener, por ejemplo, ventilador y vamos a tener personal adecuado para eso, podría definirse así. A lo mejor eso se puede redistribuir dentro de los hospitales. No sé cuál es el plan que tengan, pero claramente es un lugar que es adecuado para poder manejar pacientes, y la complejidad de los pacientes que se van a tratar ahí va a ser definida finalmente por la autoridad. Y
Y eso es súper importante porque acá la selección de pacientes, acá ya pasamos a tener una cosa mucho más, una mirada mucho más global y mucho más de salud pública, donde la selección de pacientes solamente tiene que ver con su complejidad. Criterio médico. No tiene que ver ya con... son criterios médicos, absolutamente, sí. Exclusivamente, además. Es importante eso porque además todas estas infraestructuras se van montando como por parte. Primero las camas, después si llegan los ventiladores mecánicos, ¿van a ir ventiladores mecánicos a espacio riesgo o no? ¿Hay la gente suficiente para que los manipulen? Que son una cosa muy compleja. Aquí hablan del personal impecable, pero un ejemplo, ¿qué pasa si se corta la luz? Imagínate que sea... Hay, no sé, hay 100 generadores. Tiene generadores. Sí, pero tiene que tener un sistema de generador automático. Sí, pues, pero el espacio riesgo lo tiene. Por eso mismo, sí, claro. Estoy diciendo que este tema tiene un montón de aristas pequeñas. La calefacción, estacionamiento, baños, lugares de descanso, que se pueden adecuar y como dice el doctor, depende de la complejidad, las autoridades irán poniéndole. Pero espacio riesgo, a mi juicio, un sector súper bien pensado, porque tiene muchas de esas cosas ya listas. Buen acceso. Y no es fácil, o sería gravísimo, que empezaran, por ejemplo, a probar en una emergencia la parte eléctrica. Porque tú podés tener todo, pero ¿cuánto te demoráis en revisar que la instalación eléctrica esté impecable para evitar un incendio? Imagínate un incendio ahí, queda la grande.